Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 15. Cuando lo tengas, me lo haces saber. ¿Alguien más ya lo tiene? Bien. Primera de Tesalonicenses 4:15 en adelante dice lo siguiente. Por lo cual os decimos esto, dice Pablo. ¿Quién lo dice? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Diga conmigo, palabra del Señor. En palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿quiénes nosotros? Los que vivimos. ¿Quiénes nosotros? Los que vivimos. Primer grupo importante en este evento del arrebatamiento. Nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta la qué? Hasta la venida del Señor, no precederemos. Es decir, no seremos primero. Voy de nuevo. No precederemos a los que durmieron. Segundo grupo importante en el tema del arrebatamiento. Primero los que vivimos y segundo los que ya duermen o durmieron, que son los muertos en Cristo. ¿Que son los quiénes? Muy bien, segundo grupo importante, como lo mencioné, en el arrebatamiento. Versículo número 16 sigue diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿con voz de qué? Muy bien, se rompe el gobierno terrenal y viene el Señor a poner su autoridad para tomar a la iglesia. La iglesia necesita la autoridad del Cordero para poder ser rescatada o arrebatada. Por eso dice la Escritura, con voz de mando. Versículo 15. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, ¿de dónde? Del cielo. ¿Y qué va a suceder con los muertos en Cristo? Muy bien. Otro de las acciones sobrenaturales e importantes dentro del arrebatamiento es esto que sucederá. Muertos van a resucitar. ¿Quiénes serán estos muertos? Los que murieron con Cristo en su corazón. Mire qué lindo está esto. Esto está bien aclaratorio, bien fácil de entender para que no nos equivoquemos. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, ¿nosotros quiénes? Muy bien, el primer grupo en mención, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, mire qué interesante, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ¿quiénes? Con los que resucitaron con Cristo en su corazón. Muy bien, entonces los dos grupos, tanto los vivos con Cristo como los resucitados con Cristo, se van a unir. Se van a unir para recibir al Señor ¿en dónde lo vamos a recibir? Muy bien, aquí hay que hacer una anotación importante de este evento. El Señor no pondrá un pie en la tierra. ¿Dónde nos encontraremos con Él? En las nubes. La palabra específica que usa la Biblia para explicar el encuentro y momento de la reunión celestial será en muy bien, en las nubes. Ahí está la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. En la segunda venida del Señor, el Señor sí pondrá sus pies en la tierra y defenderá a Israel contra los ejércitos que han hecho una coalición mundial. Esto va a suceder 7 años exactos después del arrebatamiento. Muy bien, voy de nuevo para que ustedes tengan un claro entendimiento de este concepto. Primero están los eventos del porvenir.
hambrunas, guerras, pestilencias, es decir, enfermedades como pandemias, que no lo menciono por el coronavirus, sino muy parecido a todo lo que está ocurriendo especialmente en este momento en el mundo, pero de manera más extensa y más importante. Pastor, el coronavirus nos está indicando el fin de los tiempos. Pues quiero mencionarle que a mi criterio no, pero lo que usted está viendo se va a intensificar. Cuando venga el momento en que sea el arrebatamiento, los rumores de guerras, terremotos, hambrunas, enfermedades, pandemias, será un caso sin solución que agravará el mundo que hoy ya conocemos grave. Y ahí tendrá el momento más importante el anticristo. El anticristo necesita todo este desorden mundial para mostrar una inteligencia casi perfecta, donde él va a mostrar soluciones a cada dificultad, como hambruna, pandemias, guerras. Tendrá una enorme inteligencia y poderes del infierno para hacer que el mundo entero diga: ¿quién como la bestia? ¿Quién como la qué? Aunque no le llamarán bestia en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo tendrá nombre propio. Pero en ese momento en el cual los sucesos que preceden, es decir, que son antes del arrebatamiento y la gran tribulación, le darán la bienvenida al anticristo, porque el anticristo necesita ese caos para mostrar su liderazgo mundial. Bien, en ese puntito en donde él ya está surgiendo, que seguramente será un político, como bien vimos en las características de Daniel, vimos en las características de Mateo 24 y vimos en las características de Apocalipsis capítulo 13. Muy bien, ¿capítulo qué? Muy bien, capítulo 13. Y entonces en esos pasajes nos muestra cómo el gobierno del anticristo ya está preparándose. Entonces empieza a ocurrir ese surgimiento del político, que lo veremos tan solamente como una sombra. Nunca veremos el gobierno total del anticristo, no lo veremos. No estaremos en el inicio de su gobierno total, es decir, todo pueblo y toda nación estarán bajo su autoridad. Seguramente habrá presidente de Rusia y presidente de Estados Unidos, pero por primera vez en la historia del mundo habrá un presidente de todas las naciones. Es decir, todos los presidentes le van a honrar tributo, honor y autoridad a uno solo, a ese que todos dirán: ¿quién como la bestia? Y lo seguirán. Él va a reinar a nivel territorial mundial. Eso nosotros ya no lo veremos. ¿Ya no lo qué? Ay, qué lástima, dicen algunos. Híjole. Mejor no. Dígale a su vecino: mejor no, dígale. Porque ahí vendrá, juntamente con el gobierno del anticristo, la gran tribulación, que tiene dos momentos importantes. Primero, el momento de paz. Diga conmigo: el momento de paz. Y luego el momento del lloro y el crujir de dientes. 3 años y medio de paz, de un total engaño. ¿Un total qué? Engaño. El anticristo engañará de manera tan increíble al mundo que el mundo estará a sus pies. Hará alianzas. Terminará con muchas dificultades que nadie había terminado o concluido o resuelto, y durante 3 años y medio tendrá una paz y gobierno mundial increíbles. Terminan los 3 años y medio y ahí empieza lo que llama la Biblia como la gran y grave tribulación. 3 años y medio donde habrá mortandad como nunca se ha visto, y guerras
mundiales. Cuando llamo guerras mundiales, no estoy hablando de 2 países contra 5 países, sino el mundo entero se partirá en 2, 3 o 4 grupos y todos los países tendrán ejércitos enormes y empezarán a pelear en sangrientas guerras, para finalizar en el 7º año en la guerra mundial que se le llamará la batalla del Armagedón. Muy bien, este es el resumen que les quería mencionar para llevar un orden en lo que hablo. Ahora nos concentramos, diga conmigo, nos concentramos en el arrebatamiento. Muy bien, denle un aplauso al Señor. Más fuerte el aplauso al Señor. Bueno, pongámosle fundamento bíblico al arrebatamiento de la iglesia. Primero, déjeme explicar algunas cositas. En el pasaje que mencionamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hay una palabra importante que se menciona ahí, que es la palabra ¿cómo seremos? Arrebatados. Esta palabra, por primera vez Pablo le escribe en Tesalonicenses en la carta con un lenguaje griego que al escribirlo escribió lo siguiente. La palabra original es arpagesomesa, completa, unida, con H al principio. Arpagesomesa. La palabra arpagesomesa es una palabra importante, pocas veces mencionada en la Biblia, pero en Tesalonicenses pone una expresión muy importante para toda la carta. Cuando se escribe esta palabra en Primera de Tesalonicenses, se usa un verbo importante. Ahí dentro de esa enorme palabra que les he dicho, hay un verbo incluido. ¿Hay un qué? Esta palabra arpagesomesa tiene un verbo que expresa una acción como la siguiente: arrebatar, tomar, llevar o raptar. Diga conmigo, raptar. La palabra raptar o rapto se incluye en el verbo de esta palabra. Y entonces, unida, la palabra arpagesomesa podría explicarse como seremos llevados inmediatamente. Bien, en la Biblia latina, es decir, el lenguaje latín, que se llama la Vulgata latina, diga conmigo la Vulgata. Cuando usted oiga la Vulgata, está hablando de la Biblia en el lenguaje latín. Y usted la abre en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 en adelante, también se menciona la palabra arrebatar, solo que en el latín se usa la palabra rapiemur. Así se escribe en el latín. Pero esta palabrita tiene una expresión muy importante que quisiera también traerla a colación. Esta significa, ya al interpretarla al castellano, rescatar por la fuerza si es necesario. Diga conmigo, rescatar por la fuerza si es necesario. Muy bien. Dice rescatar por la fuerza si es necesario en el latín por una cuestión muy importante que sucederá en el arrebatamiento. Los dos poderes, el poder del infierno y el poder del cielo, por eso es que Primera de Tesalonicenses dice, con voz de mando. ¿Con voz de qué? Muy bien. Aquí significa autoridad y además una lucha de poderes que bajo la fuerza rescatan, raptan o arrebatan a la iglesia. Por eso se le llama arrebatamiento. Porque la iglesia en la tierra, aunque vive libre, está atada al poder que se manifiesta en este mundo. Y este mundo entiende que la iglesia no debería de ser arrebatada.
El diablo, por eso es que levanta al anticristo para retener a la iglesia. ¿Para qué? Muy bien. Es por eso que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor se presenta para rescatar a la iglesia, para tomarla por sorpresa, para decirle al infierno: esta es mi novia, soltala. Y en ese momento es libre del poder del mundo y es tomada por el poder del Señor Jesucristo. Bien, bien. Ahora, cuando la Vulgata, la Biblia latina, habla acerca de este esfuerzo, es decir, que por la fuerza arrebata, es porque también ocurre algo importante. La muerte también está jugando un papel esclavizador o limitante a la iglesia, que tiene que ser arrebatada. No es tan simple como decir: levántense los que murieron con Cristo. No, aquí debe de haber un proceso legal de autoridad. ¿Un proceso qué? Por eso es que Tesalonicenses explica bien clarito, con voz de mando. Si no lo hace con voz de mando, el Señor no desata el poder que hace que resucite el muerto. Porque el muerto está siendo retenido por la misma muerte. ¿Retenido por la misma qué? Por eso es que no resucita. No resucita porque está siendo retenido. Hay una autoridad que se le ha entregado a la muerte, y la muerte retiene al muerto. Pero el Señor con voz de mando va a decir: levántense y resuciten. Aquí los estoy esperando en las nubes. Ahí va nuestro tío, nuestra prima, nuestro abuelito, nuestro bisabuelo, nuestro papá. Viene ahí porque el Señor va a romper el poder de la muerte en ese momento, y se levantarán y estaremos juntamente en el mismo ruletero, el bus o la camioneta, la 70 rojo, hacia el cielo con Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien. Entonces, ese principio de autoridad es fundamental en el arrebatamiento. Pero bueno, sigamos poniéndole un poquito más de fundamento bíblico al arrebatamiento. Bueno, el arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses tiene varios espejos o ejemplos en toda la Biblia. Es más, por lo menos hay 3 eventos importantes que reflejan lo que sucederá en el arrebatamiento. El primero de ellos se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. Ahí se menciona la vida de un hombre que, dice la Biblia, caminó con Dios. ¿Qué hizo? Muy bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Enoc. Enoc tiene una referencia muy importante en el libro de Génesis. Es más, lo que sucede en él es un ejemplo y expresión de los últimos tiempos. Lo que sucede con Enoc es precisamente parte de lo que sucederá con la iglesia en el arrebatamiento. Porque dice la Biblia en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Porque le llevó, ¿porque qué? Sucedió que todos conocían a Enoc, pero llegó un momentito en que ya nadie más lo vio. ¿Ya nadie más lo qué? Y Enoc se zafó, ¿verdad? Se fue. Pero la gente empezó a comprender, aún Moisés, diga conmigo Moisés, el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? El escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés, entendió lo que pasó. Es más, el libro de Hebreos
En su capítulo número 11, versículo número 5, dice que Enoc tuvo una experiencia que lo llamó, así lo llamó el libro de Hebreos a Enoc, lo traspuso el Señor. Diga conmigo, traspuso. Muy bien. La palabra traspuso en Hebreos capítulo 11 está muy relacionada, parte de la familia de palabras, de la palabra arrebatamiento. La palabra arrebatamiento está muy relacionada a la palabra traspuso del libro de Hebreos. Lo que quiere decir Hebreos es que a Enoc el Señor lo arrebató. ¿Lo qué? Muy bien, lo arrebató. Entonces este evento es un evento que se relaciona y le da fundamento bíblico a el arrebatamiento que le sucederá a la iglesia. Un segundo evento importante sucede también en el Antiguo Testamento, pero tal vez un poco más interesante que el de Enoc. Esto sucede en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11. Segunda de Reyes capítulo 2 y versículo 11. ¿Quién sabe por dónde voy? Elías. Muy bien, diga conmigo Elías. Un día iba Elías en Segunda de Reyes capítulo 2 y versículo 11. Iba caminando con otro. ¿Iba caminando con quién? Y el nombre de él era Eliseo. Iba Elías e iba Eliseo. Iban camino al llamado del Señor, porque Elías había sido llamado por el Señor a una ubicación particular, pero ya un grupo de profetas, el mismo Eliseo y Elías, sabía que iba a suceder algo sobrenatural. Un grupo de profetas se le acerca a Eliseo desde el capítulo 2 y versículos 1 hasta el 11 o más adelante. Habla de que un grupo de profetas se le acerca a Eliseo y le dice: ¿sabes que a tu Señor, el Señor se lo llevará? Y le dice Eliseo al grupo de profetas: lo sé, pero callen, no me lo digan. Estaba triste Eliseo. Él sabía en su corazón que iba a suceder algo sobrenatural. Y dice la Escritura en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 lo siguiente. Dice así: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Voy de nuevo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al... ¿A dónde subió? Otra vez, grítemelos, ¿dónde subió? Muy bien, la palabra cielo usado en el Antiguo Testamento es el mismo cielo, cielito lindo, usado en Primera de Tesalonicenses. Los dos cielos, tanto de Reyes como de Tesalonicenses, concuerdan muy bien para indicar que lo que le sucedió a Elías ese día es lo que le sucederá a la iglesia en el arrebatamiento. Ese día Elías es arrebatado y sucede que uno sube y el otro se queda. No baja, se queda. Y algunos para abajo lo quieren llevar a Eliseo. No, hermanos. No, Eliseo se queda. Ahora suena interesante cómo Eliseo se queda y cómo Elías sube. ¿Por qué? Porque recuerda lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 40. Lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 40. La Biblia dice así: entonces estarán dos en el campo. De nuevo, Mateo 24, 40, hablando de los eventos que van a suceder al final del mundo, dice lo siguiente: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será... Muy bien. Bueno, aquí hay una relación inconfundible, hay una relación importante, lleno de tanta verdad que no se puede pasar por alto. Lo que sucede con Elías y Eliseo, hablando de cielo, de acompañados los dos, de que uno sube y otro se queda, seguramente es un ejemplo vivo y claro de lo que sucederá el día del arrebatamiento.
Mateo 24:40 dice, miren señores, cuando dos vayan en el campo, sucederá que uno será llevado al cielo y el otro se quedará. A ver, mira al que está a tu lado, a ver si tiene cara de que se va o que se queda. Bien, dale un aplauso fuerte al Señor. Que por cierto, al ratito te explico quién se va y quién se queda, pero tal vez ni tiempo me vaya a dar. Te voy a tener en vilo, es decir, te voy a tener así despierto, por lo menos hasta el otro miércoles. Pero también te quiero mencionar otro evento importante que se relaciona a lo que estamos hablando. Es más, la palabra que se usa en Primera de Tesalonicenses 4:15 de la palabra arrebatado, ¿seremos qué? Es exactamente la misma que se escribe en Hechos capítulo 8, versículo 39. Toma nota.